Hello, bandita de Política en Femenino, yo soy Verónica Rivera y me da muchísimo gusto darles esta bienvenida a un nuevo capítulo más. Por supuesto, no sin antes agradecerles a Quibernus por esta producción y por todo el apoyo que nos están dando para hacer de Política en Femenino un gran espacio donde sigamos abriendo el debate y sigamos poniendo los temas controversiales sobre la mesa. Yo soy Verónica Rivera. Yo soy Araceli Molina. Yo soy Nora Escamilla. Yo soy Anabela Barca. Y yo, Anabel García Morales. Y para nosotras es un gusto de verdad poder estar esta tarde, esta noche, este día, depende de cuándo nos estén viendo ustedes allá del otro lado de sus pantallas, pero de verdad estamos muy felices y muy contentas porque hoy vamos a platicar uno de los temas que más controversia causa cuando estamos platicando con amigos, con familiares, con personas de nuestros distintos ambientes universitarios, profesionales del trabajo, etcétera, 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 ¿no? Y son los derechos humanos, los famosísimos derechos humanos que nadie sabe qué son, pero todos los hemos escuchado, que nadie sabe cómo se comen, pero todos decimos que están bien buenos y que todos deben estar ahí puestos en la Constitución, que después de la reforma del 2011, pues en México el marco legal sufrió un gran pues ahora sí que avance en tema de derechos humanos y que nos pusimos a la vanguardia en las cortes internacionales y que pues bueno, ahí estamos. Pero decirlo que a la vanguardia nos queda también ahí un cierto análisis porque entonces quiere decir que en México existen varias violaciones a los derechos humanos y que por eso estamos ahí, que por eso las reglas y las leyes tuvieron que ser modificadas. Pero antes de lanzar la pregunta yo quisiera empezar, ahora sí que como Galeano lo describió en algún momento, a ponerles esta perspectiva de los derechos humanos como esta gran utopía, ¿no? Esta utopía que difícilmente se va a lograr alcanzar, pero que, como decía Galeano, si yo doy 10 pasos, esta utopía se aleja 10 pasos más, pero de alguna manera nos sirve para avanzar. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuáles creen que son las áreas en donde aquí en México los derechos humanos son más vulnerados y por qué? Justifiquen su respuesta. Pues yo creo que los derechos humanos en México tenemos una visión cultural, o sea, voy a hablar un poco en general y luego ya te contesto tu pregunta porque creo que hay una visión cultural de una relación de supra-subordinación con el Estado, con los gobiernos, porque somos un país que ha crecido dentro del clientelismo hacia los gobiernos, porque somos un país en donde somos serviles a la autoridad, en donde fuimos colonizados, simplemente eso, vivimos como una colonia y al ser una colonia pues nos reconocimos también como con una relación de superioridad hacia las autoridades y por eso no siempre... dijiste, en la que todos, en tu introducción, en la que todos reconocemos los derechos humanos, yo no lo creo, yo creo que también, y he leído en redes sociales, y he visto en conversaciones, y he estado con personas que no están, o sea, que dicen, los derechos humanos perjudican la relación social o la relación de autoridad, o hay desorden en el país porque no hay autoridad. Entonces yo sí me he escuchado y me he planteado, de verdad, creo que el autoritarismo y los gobiernos autoritarios y la imposición por parte de ¿qué es lo que te va a defender? ¿No? Los derechos humanos es con lo que vas a enfrentar a la autoridad, o sea, lo que te da un derecho sobre ella, o no sobre, ante ella, para ser tratado pues con cierta dignidad. Pero finalmente, ¿pero qué pasa? Si tú mismo como sociedad no reconoces esos derechos humanos o sientes que molestan o sientes que benefician a delincuentes, porque es lo que oímos en redes sociales, benefician a los delincuentes, los derechos humanos solo sirven para proteger al que hace una actividad de corrupción, al que entonces así como que todos estén de acuerdo, pues yo no lo creo. Creo que cuando estudias sobre derechos humanos, tienes un conocimiento aún más profundo y
Y también que otra cosa es como eres progresista, ¿no? Y aparte te lo dicen como algo malo. Y yo, no, pues yo sí, como o de sea, fuchi. está chingón, ¿no? Yo, no, pues yo sí, yo no tengo. Tu ideología es la que ha llevado al país al desorden. Entonces, yo en la academia he hecho la pregunta, ¿no? ¿En qué generación fuiste? Pensé que la academia. En la que, cuando, dando clases, ¿qué priorizas, no? ¿El orden o la libertad? ¿Qué es lo que tú priorizas, no? Y muchas ocasiones, y en casi todas, la respuesta de bote pronto es priorizo el orden, ¿no? En este país así es percibido, hasta que entendemos lo que tiene que ver con libertades, hasta que entendemos por qué son importantes estos derechos humanos. Y bueno, yo en la causa que yo percibo y por lo que estamos aquí en Política en Femenino, en mi intención, pues las violaciones de derechos humanos en cuanto a la desigualdad que hay entre hombres y mujeres, pues es la que a mí más me afecta y percibo y es parte de mi causa, ¿no? Esa es la que yo te contestaría y te plantearía. Hay muchas más. Bueno, son muy diversos, pero creo fundamentalmente que los derechos humanos es el gran tema, porque no hay la conciencia de que los derechos humanos no se promueven, no se fomentan. Tenemos la obligación de garantizarlos. O sea, porque es como, voy a fomentar el respeto a... No. O sea, tú no me tienes como autoridad que fomentar, exacto, tú no me tienes que promover, tú tienes que garantizar que mis derechos sean respetados y que los derechos humanos, que son, la palabra lo dice, que es si fuera una comida sería el primer tiempo, si fuera una comida no podrías entender el llegar al segundo si no pasaste por el primero, que entendamos qué son los derechos humanos. Entonces creo que la primera parte es entender que no hace falta más promoción, más conocimiento, hace falta más compromiso de garantía, de garantizar los derechos humanos. Segundo, que es increíble pensar que quien está encargado de fomentar... De fomentar en la materia de promoción, quien está encargado de garantizar el acceso, ¿no?, a los derechos humanos, que estas instancias que nos hemos aquí inventado necesarias, como son las comisiones de derechos humanos, muchas veces sean las primeras que violan los derechos humanos. Porque cuando hay una violación de derechos humanos y tú no estás siendo capaz de poder darle acceso a la justicia a esa persona que viene hacia ti para decirte, me están violentando de esta manera, y que tú vuelvas los derechos humanos un tema político, creo que es otro gran error que tenemos en nuestro sistema político como país, como Estado. Porque además las instancias que deberían garantizarlos son muchas veces lugares políticos, no lugares de expertos y expertas en derechos humanos. Entonces ahí es cuando yo hablábamos la temporada pasada mucho esta parte de la profesionalización de los titulares de diferentes espacios, porque los políticos deberíamos hacer política y los especialistas deberían garantizar el respeto a derechos humanos, deberían hacer programas de agua, etcétera, etcétera. Entonces creo que tenemos un reto fundamental en las comisiones estatales y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos para poder verdaderamente tener, porque la necesitamos, nuestro país le hace falta mucho para poder creer que ya garantizamos los derechos de todas las personas. Cuando decimos todos los derechos para todas las personas, verdaderamente somos tan diversos y hay tantas minorías que deben ser representadas, respetadas y garantizadas, que necesitamos instancias que hagan justamente eso. Entonces creo, y yo me iría de verdad muy, muy apegada a ese tema. A mí me quedan a deber mucho, históricamente, no hablo de este gobierno, históricamente quedan a deber mucho las instancias que tienen esa particularidad de la garantía y el acceso a nuestros derechos. Creo que ahí también hay que echarnos un clavado. Yo creo que el tema de derechos humanos parte de distintas ramas y las tenemos que analizar a partir de distintas ramas. Uno, ¿qué son los derechos humanos? Como bien lo dijiste, ¿cómo se comen? Porque creo que uno es ¿qué son los derechos? Otro, cómo se acceden a ellos. Otro, qué pasa si no accedo a ellos y cómo puedo garantizarme que sí tenga acceso a ellos. Y yo creo que ahorita el principal reto es cómo hacer que se entienda que los derechos humanos son importantes en nuestro contexto nacional. Y este es el punto que para mí se me hace más importante por lo siguiente. Estamos en un mundo tan violento y en un México tan violento, donde estamos en una
para mí un duelo perpetuo, ¿no? Con los desaparecidos, con los crímenes, con los homicidios, con la trata de personas, con tantos problemas, que pareciera que los derechos humanos son un impedimento, como bien lo decía Ara, para garantizar plena seguridad. Y justamente con este tipo de narrativas se han generado reformas que creo que han sido muy negativas en nuestro país, en nuestro contexto, como el artículo 19 constitucional, donde se habla sobre la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa la prisión preventiva oficiosa para las personas que nos escuchan? Es decir, te meto a la cárcel sin investigar si eres culpable o no, a partir de un catálogo de delitos. Te meto a la cárcel mientras investigo. Te meto a la cárcel mientras investigo, ¿no? Entonces, cuando se habla de que los derechos humanos son un impedimento para garantizar seguridad, por ejemplo, en nuestro país, se le hace tan mala fama a los derechos humanos que no entendemos que derechos humanos es derecho humano a la salud, derecho humano a la educación, derechos humanos a tener acceso a un medio ambiente, a tener agua, a tener un espacio, un aire limpio para respirar, al acceso a la justicia, etcétera. También es un derecho humano. Pero si nos vamos a un tema mediático de por qué tienen tan mala fama, es por lo siguiente. Pero yo también hago una pregunta que espero que pueda cambiar un poquito la percepción. Si ya se aumentaron el catálogo de delitos en este sexenio para el tema de la prisión preventiva oficiosa, y a partir de que se aumentaron los delitos en la prisión preventiva oficiosa, y aumentó en un 27% la población, según México Evalúa en el 2021, de la población en la cárcel sin investigación, gracias a este catálogo de delitos, entonces, ¿por qué, a pesar de que tenemos más gente en la cárcel, sigue habiendo inseguridad? Porque precisamente no podemos pensar que simplemente porque tengamos mano dura se va a resolver la problemática. Desde el 2007, la política de seguridad que se ha mantenido en el país es de mano dura, es de que los militares estén en la calle, es pensar que si meto a toda la gente a la cárcel se va a resolver el problema, o queremos que un Bukele exista en México. ¿Para acaso no tenemos ya desde el 2007 una política bukelista en nuestro país? Metemos a la gente a la cárcel sin investigar. Y entonces estamos diciendo que necesitamos mano dura y que los derechos humanos son un impedimento, cuando en realidad ya estamos violando derechos humanos, porque estamos violando el derecho a la presunción de inocencia de una persona, y aún así no se resuelve el problema. ¿De eliminar la prisión preventiva? Por supuesto que sí. Oficiosa, sí. Sí, oficiosa, obviamente. O sea, porque entonces también le estamos quitando la responsabilidad a las fiscalías de investigar. Y entonces estamos quitando la responsabilidad de que mientras resuelvo, tengo un chingo de gente en la cárcel sin nada. Y eso está afectando, en definitiva, la narrativa de derechos humanos. Pero ya para concluir, creo que mientras nosotros sigamos permitiendo que la narrativa de derechos humanos se vea perjudicada con este tipo de cosas, vamos a dañar también cosas como otras que no tienen que ver con la justicia. O sea, con el tema de seguridad, que tiene que ver justo con lo que acabamos de mencionar: agua, salud, educación, aire limpio, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, y es que de manera más simplificada, el tema de los derechos humanos lo hemos padecido, y lo digo con ese término a lo mejor un poquito medio reacio, porque en primera de las instancias ni siquiera los conocemos. La desinformación genera unas lagunas muy ambiguas en donde pueden caber siempre los asegúnes para que se aplique la justicia. En primera, y es algo importante porque a veces consideramos el tema de los derechos humanos solamente la violación al tema de en un momento muy particular, en donde en la impartición de justicia, salud, en la impartición de justicia a lo mejor tiene que ir sobre un procedimiento, pero va mucho más allá. Hablar de los derechos humanos es de alguna manera un regalo, ¿no? Que por el simple hecho de haber nacido mexicanos traemos dentro de nuestra canasta, junto con muchas de las condiciones que por ser simplemente seres humanos en este país necesitamos tener garantizados, tal como por ejemplo el tema de una vivienda digna, el tema de educación, el tema de que tengamos unos padres que nos garanticen muchas otras cosas, y así que van escalando desde una función particular. Lo vamos midiendo a lo mejor en la parte ya pues en materia de Estado, y que al final también se va haciendo de manera colectiva. Entonces, si los vamos viendo desde esas perspectivas, hay mucho por hacer porque, insisto, de primera instancia ni siquiera sabemos cuáles son a los que tenemos derecho. Por ende, no sabemos en dónde son violados. Y lo que implica. Y tampoco sabemos
la responsabilidad que a nosotros también como ciudadanos o como instancias nos toca garantizar y respetar. Porque muchas veces en la ignorancia, por así llamarlo así, aplastamos lo que está enfrente de nosotros porque no los conocemos. Y esa es una chamba que a lo mejor en tercero de primaria te empiezan a dar, bueno, o en mis épocas ya nos vamos a exhibir. Anteriormente cuando había civismo, te los daban, ¿no? Como parte de, bueno, los derechos humanos, hablabas de derechos humanos, garantías individuales y como nada más una repasada. Pero hay una cosa que es importante puntualizar, Ana, y perdona que te interrumpa, pero los derechos humanos no se pueden aplastar de vecino por vecino. Los derechos humanos, quien tiene la responsabilidad y la facultad para garantizar o violarlos es el Estado. El Estado, sí. Sí, pero la por protección del eso, ciudadano a eso ante me el estoy Estado. refiriendo. Que la ignorancia nos tergiversa la información de una manera tal que incluso nosotros ni siquiera sabemos cómo tratar de defenderlos porque creemos que una persona a la igual puede violentarnos. Y estamos a lo mejor desde ahí ni siquiera teniendo claridad en lo que podemos exigir al propio Estado. Claro. Es que sucede ¿No? algo muy importante y es que, a ver, ahorita que mencionaban de, por ejemplo, cómo lanzamos, ¿no?, a todos los militares a las calles, ¿para qué? Para tratar de garantizar la seguridad de los ciudadanos. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realmente todas las sentencias de la Corte no son más que un álbum de todas las violaciones que han efectuado los militares a lo largo y ancho de Latinoamérica. Entonces, esos son tipos de cosas que nosotros estamos viviendo, nosotros estamos viviendo hoy por hoy en México, una militarización del país y que al final de cuentas van a empezar a cometer abusos. Y estos abusos son abusos a los derechos humanos, son graves violaciones a los derechos humanos. Ahora, es importante también que bajemos a la mesa en dónde se dan estas violaciones, porque pues casos también, para que la gente nos agarre el hilo. A ver, estamos hablando, por ejemplo, de las personas migrantes, ¿no? Hay un montón de graves violaciones a los derechos humanos, nada más con el caso de una sola persona que está migrando. ¿Por qué? Porque no le estás garantizando ni salud, ni vivienda digna, ni un espacio donde se pueda... Ni seguridad de tránsito. Donde pueda tener recreación, o sea... desde dónde está partiendo y hasta dónde se está yendo, ¿no? Y cada paso que va dando es una violación a sus derechos humanos. Pero luego nos encontramos también con este debate de que normalmente decimos que los derechos humanos son nada más para defender a quienes ya están delinquiendo o a quienes ya son delincuentes. Entonces, es toda una variedad ahí de los derechos humanos que de verdad se pone muy interesante porque entonces, ¿cómo vamos a hablar de derechos humanos? ¿Desde una parte de juzgarlo o desde una parte de ejercerlo? Acabas de decir una cosa bien importante porque creo que entonces, o sea, la problemática sí radica en que el desconocimiento está provocando que no entendamos la importancia de su defensa. O sea, en el momento en que nosotros desprestigiamos los derechos humanos, estamos desprestigiando derechos que todas las personas tenemos. Ajá. Y que en algún momento todos hemos sufrido alguna violación a alguno de nuestros derechos humanos sin saberlo. Lo que acabas de decir, creo que cuando nosotros permitimos narrativas contra los derechos humanos de los delincuentes, de los migrantes, de las personas LGBT, de cualquier cosa, de las mujeres, de las mujeres, etcétera, es porque lo que estamos buscando en general es evitar, más bien estamos afirmando que las narrativas xenófobas, discriminatorias, racistas persistan. Porque los derechos humanos sí van en contra de esas narrativas y podríamos pensar, es que existe libertad de expresión. Sí, pero no todas las opiniones son respetables. Y eso sí lo tenemos que tener muy claro. Porque en el momento que permitemos que todas las opiniones sean respetables, estamos permitiendo que este tipo de narrativas negativas en contra de los derechos humanos persistan y que los abusos se permitan. Porque aparte voy a poner otra cosa sobre la mesa. Ahorita, hoy por hoy, 2024, hay muchos líderes en el mundo que ya no le están apostando a esta idea de los derechos humanos, que también hay que decirlo, los derechos humanos, así en este concepto que tenemos, es totalmente occidental. Exacto, porque además la extrema izquierda, la extrema derecha,
pues lo que hace Hace es todo aplastar menos derechos eso. humanos y el mundo se está yendo para allá. Ajá, exacto. Entonces, por ejemplo, tenemos, no sé, a un Milei en Argentina que ya reformó ahí la Constitución para evitar que en Argentina las mujeres aborten. Sí. Y nosotras como mujeres, como una mesa feminista, como hablar de política en femenino, obviamente estamos en contra de eso y sabemos que es una violación a los derechos humanos Y de que las dice mujeres. Milei, al contrario, estoy fomentando el derecho humano a la vida. Exacto, entonces es el tema de los derechos humanos es que se ha vuelto interesante y un es juego de emocionante narrativa, ¿no? porque Es se como pone un en juego contra es un juego de narrativa perspectivas. y yo no me iría hasta mi ley, o sea, yo creo que también en las mañaneras, corto. aquí con Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, Con mi AMLO yo no, ¿eh? creo, con mi AMLO no, bueno, es lo que hay, maná. Lo bueno, la bendición de esta mesa es que cada quien piensa distinto y nos respetamos, porque En lo creemos en individual, la no en lo libertad. colectivo. Sí, en lo individual, no en lo colectivo. Pero lo bueno es que yo sí creo que en muchas ocasiones no se ha respetado la libertad de expresión tanto de los periodistas como el derecho a la participación de la ciudadanía, porque es la oposición, es como que son los enemigos y ha creado la polarización y todo, pero no, estás gobernando para todos, estás eso que hay gobernando violación a los derechos también, humanos. pues Yo pensaría el más- derecho de la libertad de lo, ¿cómo que qué No, por relación? eso, no, dije, esa violación, lo de la oposición, ¿cuál No, es la violación ajá. a los derechos humanos? Ah, no, yo estoy diciendo, si tú gobiernas para todos, tú tienes que garantizar los derechos para todos y no se garantizan creo de igual manera. Y aquí es donde hay una línea, porque el presidente de cada país, como lo hace Milei, como si Milei hace una política antiabortista, entonces ese país se orienta y hace sus políticas públicas orientadas a eso. Y es lo mismo que pasa aquí. Si tenemos No, no lo una creo, política de polarización, no, yo sí lo creo y lo he No, visto está y lo bien. hemos visto no, mucho. obviamente, no, está bien que lo crean, pero la realidad es que los derechos humanos, regresando, o sea, yo sí entiendo esta parte y aunque no la comparta, sí entiendo toda esta expresión, pero en el tema central de los derechos humanos, yo sí quisiera decir algo que a mí me parece, creo que hoy por hoy la libertad de expresión, hoy tenemos la libertad de expresión se garantiza. No quiere decir que se tampoco. apoye. No, yo, no, por- tampoco. yo No, creo no, que la no, libertad de no. Somos un expresión... país muy violento en contra Muy de los derechos. violento, yo creo que muy la violento. Es peligroso ser Yo periodista. creo que la libertad de expresión se garantiza, es peligrosa, es violenta, sí, pero no estamos todavía teniendo esos bozales que la extrema derecha ya está poniendo. no, y no, yo creo, no. Pero hay bueno, distintos por eso no es tipos que no de- les estoy preguntando, les estoy contando. Entonces, No, tu no, punto de vista. Es tu no, opinión, no, es tu les estoy opinión. contando. Es tu postura. Por eso dije, es tu no, punto de no les vista. estoy preguntando, les estoy contando lo que yo creo. punto de vista. Lo que yo creo, por eso lo estoy diciendo yo. Entonces, Pero no es entonces, correcto, pero ella lo dice. Ah, no es cierto. pues no es correcto a la visión de Ara y a la visión de todos los. Por eso hablo de esta diversidad. Pero sí creo que en el tema muy puntual de los derechos humanos, creo que es otra buena pregunta para la mesa. Yo creo que no, o sea, es complejo que las comisiones de derechos humanos salgan o nazcan desde el poder. Porque entonces eres juez y parte. Porque creo que entonces yo te elijo a ti, Vero, para que tú revises si yo violo los derechos humanos. O sea, entonces, pues supongo que te elegí como que somos Queda cuatro. recomendación y ya. ¿Y Queda qué- recomendación. O sea, es que Pero desde la elección y desde el proceso es complejo porque al final se la debes y tienes tú que revisar la tarea de quien te dio la tarea. Entonces creo que también la revisión por eso cuesta tanto y en este país hay tan poco avance en la garantía, porque entonces quien supervisa desde arriba está agarrado de la mano de quien estás revisando. Entonces creo que deberíamos tener mecanismos y aventarnos un clavado a quienes sí están haciéndolo de buena manera correcta. ¿Quién Pero- le echa ojo? ¿Quién supervisa? Pero lo que sí podemos decir es que lo que sí ha pasado en este sexenio es que no les gustan los órganos autónomos. Les molesta todo lo Y autónomo. derechos humanos a mí Porque me parece fundamental. Lo autónomo es justamente tratar de tener libertad para tomar decisiones. Pero Y toma eso es algo que sí decisión. no le gusta a López Obrador. Y pero- la comisión queda mucho de ver en esta No, comisión. esta comisión quedó nacional de ver todo. pésima. Todo. Pero Pésimo. justamente, o sea, yo sí creo que en este sexenio ha habido muchas violaciones a derechos humanos como en otros sexenios, ¿no? Sí, no es el único, Ayotzinapa, ojo. Acteal, Atenco, o sea, miles de problemas que han pasado en nuestro país y que todos sabemos. Pero sí creo que, o sea, lo que sí ha pasado aquí, y sí me sorprende de un gobierno de izquierda, es que hayan tratado tan mal el tema de los desaparecidos, porque ahí se están Claro. violando derechos humanos en muchísimos sentidos. Y que de O entrada sea, son demasiado dolorosas para familias enteras y que conmocionan a Sí, es todo un el tema país. muy cercano, Muy sensible. muy sí, dolido. o sea, claro. un gobierno de izquierda no puede nombrarse de izquierda cuando
trata ignora. tan mal a las víctimas. Claro. Las víctimas. Y cuando la línea es... Y cuando los niños con cáncer no reciben sus medicinas, eso es una violación a derechos humanos. El acceso a la salud. El acceso a la salud, aunque un ser humano, aunque un niño pueda desarrollarse de manera plena. O sea, ahí sí hay violaciones a derechos humanos. Y por eso es muy importante que entendamos la importancia de los derechos humanos. Porque justamente los derechos humanos permiten y se busca que se garantice que todos podamos desarrollarnos, o se pretende que todos podamos En piso desarrollarnos de manera plena. Sí, Plena, por lo menos, sí. con lo básico. De manera plena, Sí. sí. No, además una violación de un derecho humano te lleva a la otra. Lo que hablamos de los desaparecidos. La primera violación es obviamente que eres una persona que está desaparecida. La primera de las violaciones. Y de ahí vienen sistemáticamente violaciones. Ahora lo veíamos en Puebla con el caso particular de la ley de desaparición. En materia de la persona que desaparece, para que las familias tengan acceso a los derechos que los que gozaba esta declaración especial de ausencia, se llama la ley, declaración especial de ausencia, que lo que hace es decir, a ver, Estado, ya no cumpliste con la seguridad porque esta persona desapareció. Sin embargo, te corresponde garantizar los derechos de la familia a acceder a lo que ellos tenían. ¿Qué quiere decir? Que alguien desaparece, oye, pero mientras la pensión de Juan. No, pues no, porque como ni ha muerto, pues sí. ni está declarado, entonces Correcto, no qué buen puedes tema. acceder a sus derechos. Oye, es que desapareció fulanito de tal y pues, el negocio familiar, necesito acceder a las cuentas, necesito... No puedes, porque el estatus que tiene no está dentro de la ley. Entonces, familias enteras, además de que ya es víctima de una violación de sus derechos, revictimiza con lo otra vuelves a dinámica. victimizar. ¿Por qué? Porque Sí. los niños, por ejemplo, los hijos e hijas de padres o madres desaparecidas... No pueden salir del país. No pueden salir del país, una. Claro. Dos, no pueden acceder a la pensión, al apoyo derechos que le económico corresponden. que tiene Pensión alimenticia. exacto, pensión alimenticia, muchas de esas cosas. Entonces, en Órale. Puebla estamos con un tema que se llama Declaración Especial de Ausencia, que es una ley que estoy segura que va a salir antes de que acabe esta legislatura. Por porque la favor, traemos Nora, te lo encargamos. La traemos muy, la presentamos hace más de medio año, y con Mónica Silva, que además es una experta en derechos humanos también, y es decirle eso, si ya el Estado te falló, oye, ahora le garantizas a las claro. víctimas indirectas de la Sí, desaparición el acceso pleno a todas estas Derechos. exactamente que tienen las familias, porque si Claro. no, tenemos casos, lo ha impulsado mucho una abuela que se hace cargo de su nieta porque la mamá desapareció. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la como ese nieta caso, no miles tiene en derecho México. al seguro 100,000, social. ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente le quitaron... nieta. No, y le quitaron el seguro social a la hija y después, pues ya no... Oye, no. Es que ella no se ausentó de su trabajo. Tú tienes también, empleador, la obligación de tener pleno conocimiento del estatus que guarda la persona que está desaparecida. Entonces, al estar desaparecida, con la declaración especial de ausencia, Claro. eso, declaras una ausencia especial y con eso garantizas el acceso a los derechos de los hijos, hijas y familia, ¿cómo se dice? Familia La- cercana, Sí, familia la de primera familia línea. Nuclear, de primera de línea, primer exacto, nivel. dependientes. Entonces creo que es un temazo porque así evitas que se sigan violentando otros derechos está humanos buenísimo, alrededor de esto. Y es eso, y ojalá todos los estados de la República vayan replicando puedan replicar esto, esa que ley, es la sí, ley, claro. la Declaración Especial de Ausencia, y a nivel nacional. La realidad es que, como dicen, hay muchas cosas que quedan a deber y creo que ese es el gran reto, que este nuevo gobierno, esta nueva legislatura, todo retomen esto y fortalezcan la Declaración Especial de Ausencia en un país con miles de desaparecidos. 100,000. No, Es una necesidad. Más de Porque, 100,000. porque Y una obligación, Porque más también bien. mientras no se garanticen, también le quitamos la importancia a los mismos. Es decir, ¿para qué defiendo los derechos humanos si de por sí no los tengo? Entonces, ahorita pensamos que no son importantes porque no hemos entrado a un gobierno en el que realmente incluso provoquen que no los tengamos más abiertamente, de una manera mucho más autoritaria. Pero si pero sí tenemos el privilegio todavía, por así decirlo, de tener la capacidad incluso de hablar de este tema, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, que soy una persona LGBT, que soy lesbiana, si yo estuviera en un país como Rusia, o sea, no ¿Llegaba? Te llamabas. Sí, te llamabas, ¿no? Y hay otros países igual. Entonces, por eso es importante que sí defendamos esto, porque estamos hablando de la libertad que yo pueda hacer, la libertad que yo pueda expresarme, hablar. Elegir y vivir. Elegir, vivir y demás. Y por eso, Claro. por eso es muy relevante que no relativicemos este tipo de problemas, porque si no estamos, o sea, llevando al límite de pensar que los derechos humanos no son importantes y son un impedimento para nosotros mismos, Oigan, cuando es todo lo contrario. Pregunta detonante y seguramente se va a armar acá. Bueno, el tema del el sexo servicio.
o sea, es un derecho laboral o es explotación sexual. Porque hay quienes somos abolicionistas y hay quienes lo marcan como un derecho laboral. Entonces creo que eso es un buen tema porque para son la derechos legalización. humanos. Exacto, para la legalización y la ¿cómo se dice? La legalización y el orden de esto. Regulación. Yo, en mi opinión, Reconocimiento a mí, del trabajo sexual. sí, pero yo sí creo que la trata de personas, bla, 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 viene mucho de ahí. ¿Pero qué opinan? Creo que Temazo, todo Sí. comienza a partir de la decisión y las condiciones en las que la persona lo decide. Porque al final, por ejemplo, por gusto, dice, lo considero Nadie lo como puede hacer. cualquier... Nadie lo hace por gusto, ¿eh? Bueno, quién OnlyFans. sabe. ¿Quién sabe? Pero el sexo, OnlyFans. no, No, yo pero hablo de ahí la yo di- prostitución, ¿sabes o sea, por del qué? sexo servicio. Prostitución. No, ¿sabes Sexo por qué servicio. difiero un poco? Porque tuve la oportunidad de Es ir el con sexo las... servidora. Tuve la oportunidad de ir por las mujeres de Puebla, que es una asociación civil en Puebla, y Pero tuve no de sexo servicio. tuve la oportunidad de ir a impartir un curso de capacitación con las chicas de las 5, que son chicas que son sexoservidoras, y ellas estábamos, platicamos de derechos humanos, platicamos de derechos laborales y cómo ellas estaban queriendo tener el reconocimiento de sus derechos laborales, pero con las especificaciones que ellas mismas Exacto. consideraban para que fueran protegidas de esa manera. Ellas decían, es que muchos vienen, como nosotras estamos en esta piensan mesa, que estamos aquí. como piensan que estamos aquí obligadas, que no es una elección Algunas también sí. tener esta actividad como oficio. También se piensa que sí necesitamos y que no necesitamos, y nadie sabe qué necesitamos más que nosotras Claro, mismas. claro. Entonces vienen muchos abogados, vienen muchos especialistas, como en ese momento estaba yo ahí, y yo estaba capacitando sobre un tema específico, pero nos sentamos porque tienen la intención, con el apoyo de esta asociación civil, de presentar ante el Congreso esto o ir haciendo activismo Pero tú sí para crees que es derecho suceda. humano, A ver, o sea, derecho ¿quién es? laboral. Creo O sea, que derecho tiene de trabajo. Pero yo no terminé mi idea. Porque Adelante. me interrumpieron en esa dinámica. Entonces, o sea, definitivamente yo creo que sí, muchas personas hoy en día, así como hay gente que se puede dedicar a una cosa o a la otra, sí hay quienes lo puedan hacer por libertad. Y porque es una línea muy delgada. En el momento en el que alguien más se beneficia del trabajo que tú estás haciendo de manera involuntaria, es decir, a ver, ¿yo por qué te tendría que dar a ti Padrote? O un porcentaje nada más porque tú me permites estar en una zona o hacerlo de cierta forma? Entonces, creo que ya en esas condiciones sí estamos hablando de una violación a los derechos humanos. Pero en el momento en el que, así como lo decía Ara... ¿Pero que cuál es ya la violación? ¿Que te lo permitan o que no te lo permitan? O sea, ¿tú estarías a favor de la regulación del trabajo sexual? al final del día es un ¿Sí o no? oficio... Sí, Ok. Tú ya dijiste que sí. sí. Yo la verdad me encuentro un poco, no tengo en este momento una respuesta y les voy a decir por qué. Desde mi particular punto de vista, el sistema sí creo que provoca que las mujeres o los hombres o personas trans, etcétera, cualquier persona decida cuando deciden entrar a este mundo del sexo servicio. Es decir, si es un oficio, por supuesto, por algo está en el mercado, pero creo que hemos provocado que se vea como que una persona elija hacer esto. Es decir, ¿cuáles son las condiciones de precarización laboral que existe en nuestro país? ¿Cuáles son las situaciones económicas que provocan que una persona elija ese trabajo? Porque O sea, sí debes de considerar otras opciones para que ellos como mira, una yo última opción sí digan creo eso. que tienen- Pero para saber, sí. entonces no sabes tú. O sea, yo para creo mí que sí tiene esas consideraciones. Yo sí creo una cosa, sí creo que las personas sí tienen que tener derecho a acceso a la salud, por supuesto que lo deben de tener, que no pueden ser criminalizadas, porque normalmente cuando se hacen redadas siempre se criminaliza a quien hace el oficio y no a quien consume. Y entonces, si estamos prohibiendo la prostitución, entonces, ¿por qué criminalizamos a quien ofrece el servicio y no a quien lo consume? Ahí sí creo que está mal. No se puede criminalizar a la persona que ejerce eso, pero creo que se tienen que hacer los cambios estructurales para cambiar esa realidad y que realmente sí sea por gusto y no por un tema de necesidad Claro. o A un ver, tema de precarización laboral. Yo la verdad, o sea, y yo me he declarado siempre 100% a favor de las libertades del ser humano. O sea, las personas debemos sí o sí tener la libertad para tomar todas nuestras decisiones.
Y desde esa base, yo considero que cuando las condiciones son por voluntad propia, ejercer el oficio del sexo servicio de la prostitución, y ojo, ahí voy, para hombres y para mujeres, Sí. parejo, porque sucede otra cosa. Normalmente cuando los hombres se dedican a la prostitución o al sexo servicio, no son tan mal vistos, o se les reconoce como gigoloso, estas madres, hay conceptos de repente medios extraños. Pero cuando es hacia las mujeres, entonces existen contextos de violaciones, existen contextos De abuso de total. de poder. Ajá. Entonces Eso es verdad. ahí es totalmente distinto cuando hablamos del sexo servicio de mujeres y el sexo servicio de hombres. O sea, pero cuando va desde una parte de libertades, de decisiones, de conciencia, de criterios, y que a partir de ahí decide la persona ejercer el sexo servicio, pues adelante. Mientras Cada las quien- condiciones cada quien estructurales cada le quien permitan hace decidir su en culo de libertad. papalote, ¿va? Pero hay que ver todo lo que está Yo creo detrás. que es de tejer muy, muy fino. O sea, es hay un que ver lo que ejercicio está del detrás. que, si tú me dices ahorita, yo dije, ¿estás de acuerdo? O sea, y dices, ¿sí o no? Yo creo que es un tema que va más allá de un sí o no. Yo creo que es un tema que lleva muchas aristas, tendrían que estar muchos especialistas analizándolo, pero que sí se debe garantizar la salud. Porque Sí, yo sí. no era consciente, Sí, no, yo les voy a nuestra contar, opinión no nace yo, del yo no era especialista. consciente, yo la verdad es que nunca había tenido ese acercamiento, Y que tuve la desconocías muchas oportunidad y al momento de estar ahí, o sea, se hicieron pruebas de VIH, se hicieron pruebas de embarazo, que algunas salieron positivas y se le otorgó el apoyo, se hicieron pruebas de sífilis, se les otorgaron medidas anticonceptivas por parte de una asociación civil. Lo intenta hacer el Estado, o sea, de repente va cada 3 meses y, bueno, se les da cierto apoyo, pero no realmente. Y el oficio existe y es el más antiguo de la Sí, humanidad. sí, sí. Entonces, Negamos es lo como que existe, negar eso es una lo realidad. que ya existe. Yo Oye, creo, por tabú. yo creo, antes de lo que todas, tiene razón ahora que es un tema tan profundo y de tanto análisis que sí, obviamente hablamos desde lo que conocemos. Yo también ha sido uno de los temas que me he metido un poco por la cercanía del Congreso, que es increíble. Imagínense, para quien no es de Puebla, contarles que el Congreso del Estado está aproximadamente a 10 calles. A 10 calles de la calle zona más roja. famosa por ser la zona roja. Yo sí me declaro en su mayoría abolicionista, sí creo, después de haber revisado muchas cosas, que son las minorías las que lo hacen. Para empezar, creo que el trabajo dignifica. Eso es como una básica. Y creo que son muy pocas las que hablan de esto como un trabajo digno o que se sienten cómodas desde el espacio que lo hace. Creo que estructuralmente es gravísimo. Hay un grupo de las 5 que quiere hacerlo y que también se ha vuelto, y es horrible decirlo, pero se ha vuelto una mafia alrededor, porque hay muchos otros delitos que se cometen, la trata de personas, la pornografía, etcétera. Hasta venta Yo de sí creo, estupefacientes. yo sí soy abolicionista, no el sexo servicio, creo que es un tema estructural porque las mujeres no han encontrado, no tienen otras condiciones, les hemos acompañado para dar cursos, ¿saben cuál es el problema también? Que muchas de ellas ya tienen hijos. Entonces es el único espacio que encuentran porque el Estado no les da para poder criar y, entre comillas, trabajar. No, la realidad es que, y lo que dice Ara, y tienen uno y luego tienen otro, porque tampoco el Estado va y las apoya. No debería con apoyar, nada. debería atender. Cada día que se creo que es el problema. No, Entonces yo volvemos sí me a declaro en estigmatizar, contra. y las estigmatiza, porque entonces las Socialmente, relega. sí. Claro, es preferible relegar y esconderse y no hacer ojos a enfrentar la Y luego situación. vas y solicitas un empleo y tú ya fuiste sexo servidora Y y estás entonces tienes un estigma. Entonces es bien complejo, creo que cada vez te sume más el sistema y el no reconocimiento, reconocerlo también es como, Y bien- podrías decir, estoy reconociendo también la trata, o sea, es complejo, muy complejo. Oye, y bien clasista. Porque también hay que decir, hay sexoservidoras de las 5 y hay... Sí, que no es lo ¿cómo se mismo. dice? Catálogo, Claro. Y hay Scores. catálogo y hay scores. Y hay scores. Y es lo mismo, es sexoservicio. Pero entonces también el clasismo aplica porque entonces a una sexoservidora de las 5 Claro. no la invitarías, no la llevarías, no la pondrías. No, ellas Es son... más, se si la trata matan, aparte. se lo ganó, ¿no? Y las scores... No, pues esas son Sí, son y temas es más, diferentes. hasta les llegó con un regalito. Y hablando de regalos, déjame compartirte que no solamente traeremos información de lo que nosotras debatimos, sino también le echamos una buscadita a lo que influencers o en otras plataformas como TikTok se menciona al respecto de temas como este. No solamente del acceso a la salud, sino de muchos otros en función de los derechos humanos. ¿Por qué en México nos molesta que existan los derechos humanos? Soy Vera Teijeiro y hoy vamos a hablar de este tema complicado desde diferentes perspectivas.
En nuestro país, si yo digo derechos humanos, el grueso de la gente va a pensar en una institución, y que dicha institución solo sirve para defender delincuentes. Por lo mismo, se tiene una idea muy negativa al decir esas dos palabras. Sin embargo, los derechos humanos no son la institución, son una serie de derechos fundamentales e inalienables que todos los seres humanos tenemos. Por mencionar algunos, la libertad de expresión, el derecho a la propiedad, el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia. Sin embargo, en México la gente se queja ni siquiera de la institución porque no distinguen una diferencia, solo así, de los derechos humanos. Así que vayamos por puntos. 1. No son los derechos humanos los que liberan delincuentes. Los derechos a un juicio justo y a la presunción de inocencia están diseñados para evitar arbitrariedades del violador de derechos humanos por excelencia, los gobiernos. Basado en esto, se busca que la menor cantidad de gente inocente sea condenada por delitos que no cometió, a través de un proceso que de cierta forma no deja lugar a dudas e inhibe comportamientos de la autoridad que puedan ser llevados a cabo para perjudicar inocentes, que tienden a ser opositores o grupos vulnerables. Este proceso se lleva a cabo en la mayoría de los países democráticos y no tiene nuestros niveles de impunidad. Sin embargo, en nuestro país, la policía, los ministerios públicos y las fiscalías se han mostrado de manera histórica o demasiado ineptas o ineficientes o simple y llanamente corruptas para llevar a cabo su trabajo de la manera adecuada, violando este proceso que vulnera a las personas detenidas. Y en consecuencia, los jueces, en apego a la ley y los derechos humanos, no tienen de otra más que soltarlos. Pero entendamos esto, la culpa no es de ese ente abstracto que son los derechos humanos, la culpa es de la policía, fiscalías y MPs que no hacen bien su trabajo, producto de la incapacidad o la corrupción. Y sí, es molesto ver que sale libre un güey que estamos convencidos que cometió un delito o que es peligroso, pero hay que entender a quién debemos dirigir nuestra molestia, y a la existencia de los derechos humanos no es. ¿Por qué? 2. La fascinación que tenemos por el autoritarismo. Creer que es buena idea que la autoridad pueda vulnerar derechos humanos no es de a gratis, es algo que viene de profundos rasgos culturales. México es un país con una cultura extremadamente jerárquica y de reverencia a la autoridad. Esto ha sido desglosado en libros sobre nuestra cultura donde se habla de las jerarquías dominantes a las que el mexicano de forma natural se somete. A la autoridad, que es distinguida claramente por jerarquías, el gobierno, el papá, la mamá debajo del papá, el jefe, el maestro, etc., se le respeta y por respeto entendemos obediencia ciega y sumisa. Pero también hay otras herramientas que han hablado de ello. El psicólogo Gerard Hofstede desarrolló 6 dimensiones para identificar los comportamientos culturales de un grupo y se realizaron análisis sobre países en estas dimensiones. México obtuvo 81 puntos en el rubro de distancia al poder, que básicamente explica cómo se acepta la distribución del mismo. Cuando la puntuación es baja, una sociedad es más igualitaria y los países favorecen el poder descentralizado. Con una puntuación alta, indica que la distribución del poder es desigual, centralizada y que además la gente se siente cómoda con eso. De cierta forma aceptan esa desigualdad y el lugar que ocupan en la sociedad, y que aquellos en el poder merecen ciertas reverencias o consideraciones especiales. Respecto a México, el mismo reporte de Hofstede indica, es una sociedad jerárquica donde no se requiere mayor justificación del lugar que cada quien ocupa. La centralización del poder es popular y el líder ideal es un autócrata benevolente. En la dimensión de huir de la incertidumbre, México también sale bastante alto, con 82 puntos. Las puntuaciones altas indican rígidos sistemas de creencias e intolerancia a otras. Se indica que hay una necesidad emocional por las reglas incluso cuando no parecen funcionar. Como comparativa, Estados Unidos tiene 40 en distancia al poder y 46 en miedo a la incertidumbre. Todo lo anterior nos deja ver que México es un país donde, lamentablemente, la idea de una autoridad todopoderosa que hace funcionar el sistema jerárquico del que somos parte es increíblemente popular. Por eso caemos en los absurdos de ser un país donde en el día a día el violar reglas y hasta leyes es lo normal, pero decimos que a la autoridad debe obedecérsele ciegamente y que no hacerlo debe traer consecuencias de peso. Y por eso, por supuesto, nos vuelve una presa fácil para gobiernos autoritarios. Es muy simple, el gobierno es la autoridad. El gobierno existe ciegamente en nuestra creencia para darnos una mejor vida y nuestro lugar como ciudadanos peones es ser ciudadanos peones que le obedecen. Por ende, si el gobierno señala a X o Y como gente que no está respetando a la autoridad ni cumpliendo con su papel,
El gobierno, y mejor aún un representante centralizado y todopoderoso del mismo, deberían poder manejar esa situación como mejor quisieran, sin tener que apegarse a nimiedades como los derechos humanos. Y todos, dentro de nuestro papel de peones, debemos no solo aceptar esto, sino hasta aplaudirlo. Es por nuestro bien. Pero, ¿dónde está el problema? 3. El sesgo de ilusión de control. Existe un sesgo cognitivo que nos hace creer que tenemos control sobre situaciones en las que realmente no lo tenemos. Este sesgo ha sido ampliamente estudiado y vinculado con temas como la adicción al juego, donde la gente cree que llevando a cabo ciertas acciones puede controlar algo que es realmente al azar, como el rodar de los dados. Pero corresponde a una necesidad humana evolutiva de certidumbre, que no se limita a juegos o mercados. Y cuando hablamos de derechos humanos y cómo no sirven, por supuesto, hablamos de los derechos de los demás, porque nuestra reverencia a la autoridad nos hace creer de forma automática que si la misma señala de ladrón a alguien, ese alguien en efecto es un ladrón y por ende sus derechos humanos solo son un estorbo en la consecución de justicia que, desde luego, es lo único que podría estar buscando nuestro benévolo amo. En México tenemos esa manía de culpar a la víctima y sinceramente a mí siempre me ha parecido consecuencia de este sesgo de control. Nos gusta convencernos de que si no andamos en malos pasos o no hacemos ciertas cosas, estaremos bien. Esta necesidad de creer que podemos controlar estar bien es muy importante en un país en extremo violento y donde la propiedad, la libertad o la vida pueden ser tomados en cualquier momento, básicamente en total impunidad, y donde regresar a casa sin ser violentados, asaltados o ni regresar es cada vez menos una certeza y más un favor del azar. Y si bien, por ejemplo, evitar salir de noche en una zona peligrosa puede disminuir el riesgo de que te pase algo malo, difícilmente lo hace tanto. Vivimos en un país donde podemos ir a comer tacos y que nos desvivan como daño colateral porque el taquero no pagó derecho de piso. Y en el tema de derechos humanos es igual. Nadie, absolutamente nadie de los que desprecian los derechos humanos estaría dispuesto a renunciar a los suyos. Ninguno aceptaría ofrecerse como esclavo a perpetuidad a una red de trata. Vamos, hasta atropellos pequeños como que no nos paguen horas extras en el trabajo nos parecen una injusticia. Pero no tenemos problema en permitir que la autoridad pueda, a discreción, elegir a quién respetarle sus derechos y a quién no, porque tenemos esa ilusión de control. Si yo no hago A, el gobierno no violará mis derechos. Si el gobierno viola tus derechos es porque seguramente hiciste A. Por tanto, no hay problema que el gobierno viole derechos porque solo lo hará si haces A. Lo cual, por supuesto, es totalmente falso, una ilusión, y más en países con índices de corrupción tan altos como el nuestro. Como vemos, no es casualidad nuestra renuencia a los derechos humanos, que en temas de impartición de justicia buscan descentralizar el poder, mientras nuestra cultura alaba ciegamente a la autoridad y vive convencida de que a mí no me va a pasar porque soy una buena persona. Pero es importante entender que permitir a los gobiernos violar los derechos humanos, por más que pueda resultar positivo en el corto plazo o en situaciones puntuales, a la larga y en general en la historia humana ha probado ser increíblemente contraproducente para los ciudadanos a su cargo. Por ello, nuestra función como ciudadanos es luchar porque los derechos humanos de hasta el güey que más nos cague sean respetados. Porque no es defenderlo a él en particular, es evitar una situación en la que los derechos humanos de los ciudadanos son opcionales para el gobierno. Y ya si no lo quieres ver porque es lo justo, velo egoístamente. Porque, como ya dijimos, aunque creas que a ti no te va a pasar, definitivamente te puede pasar y ahí ya no te va a gustar. Y tienes muchos menos recursos para defenderte de ello que las personas de esos casos mediáticos de los que te enteras. ¿Qué tal? Definitivamente esto abre el debate para muchas otras cosas y recuerden que para que le sigamos en el Cibercafé nos podemos ubicar porque lo importante es que también ustedes participen en estos espacios que Cibernos también nos permite pues hacerlos públicos. Y claro, por supuesto también no debemos olvidar todo lo que se dice en X, todos estos comentarios que están muy a favor de los derechos humanos y también muy en contra. Tenemos aquí mismo en México políticos que hablan de ello, que lo dicen en sus espacios personales, en sus redes sociales. Y pues bueno, ahí les invitamos a que se echen un clavado a X para que ustedes nos manden estos comentarios y por supuesto en el Cibercafé vamos a estarlo platicando y vamos a seguir este debate. Y no sin antes nos vamos
vamos, no sin antes agradecerle, por supuesto, a Quibernus por todas las facilidades que nos da para grabar política en femenino, y desde acá les decimos que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que no se pierdan los capítulos de esta nueva temporada, porque nosotras estamos felices, contentas, emocionadas de estar aquí para ustedes. Hasta me puse contenta de Nosotras somos Política en Femenino.